Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito de lo que se está viviendo en la frontera norte del país luego del comienzo de la construcción de la zanja, es que ayer se vivió un momento llamativo durante la emisión de un noticiero en Perú, cuando periodistas realizaban un despacho en vivo desde la frontera con Chile tras la construcción de la zanja impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, instancia en la que describieron lo que ocurría en el lugar. En ese sentido, durante el segmento en estudio se comentó cómo el presidente José Antonio Kast ordenó rápidamente la construcción de la zanja en la frontera norte tras asumir el mando, señalando que esta medida se vinculaba directamente con uno de los principales compromisos que había planteado previamente en su campaña presidencial. Asimismo, en el mismo intercambio, uno de los periodistas presentes en el panel sostuvo que esta decisión respondía a la intención de enfrentar el problema de la migración ilegal, destacando que la rapidez con la que se ejecutó la medida era coherente con lo anunciado anteriormente por el mandatario en relación con el control fronterizo. Por otra parte, el momento más llamativo se produjo cuando el corresponsal en terreno relató que observó la detención de 3 migrantes por parte del ejército chileno, agregando que no había presenciado una situación similar antes y que ese tipo de acciones estaría generando temor entre quienes intentaban cruzar la frontera de forma irregular. ¿Ya ha empezado por Perú, no así por Bolivia, o lo está haciendo de manera simultánea? Sí, lo que tienes es, y lo que explicaban incluso periodistas chilenos, era que la idea es proteger los pasos clandestinos. O sea, ya detectados y ya establecidos. Y este es uno de los más próximos. Es decir, la zona abierta de pampa, de desierto que tienes, donde a veces se da un tránsito irregular. Bueno, no solo entendemos, y ya haciendo una lectura política, es un golpe de efecto en los primeros días, donde José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile, tenía la palabra empeñada con expulsiones de migrantes. Y la primera orden ejecutiva que ha dado ha sido construir una zanja en la frontera Arica-Tacna, ¿no? Y esto, por supuesto, abordando la crisis migratoria venezolana, que sobre todo en Chile fue el tema de campaña más discutido, ¿no? En la campaña presidencial. Y bien lo dices, se hace un viro y de pronto ya no hablas de aquellos que deben salir de Chile por estar de manera irregular, sino por aquellos que no van a poder entrar. Y ahí uno se pregunta cuáles son las cifras oficiales que en estos momentos maneja el gobierno chileno sobre migrantes ilegales que mensualmente estarían llegando a su territorio, sea por la frontera boliviana, sea por la frontera peruana, para justificar que haya sido la primera acción y que no solamente involucra estas barreras físicas, como las han denominado, sino estos drones, este movimiento de tropas a la frontera. Desde el punto de vista peruano son positivos estos trabajos, ha dicho el canciller Hugo de Sela, en la medida que primero delimita las zonas, ¿no? Y dice, Chile está actuando en su territorio. No hay nada que genere una preocupación. Después, ¿es positivo? Dice el representante del gobierno peruano, sí, porque hay una idea de impedir pasos irregulares, movimiento de migrantes irregulares, hacerle la vida imposible al traficante de personas, al que trafica con migrantes, al que ayuda a los migrantes a cruzar de manera irregular. Y se entiende que funciona de ida y vuelta, porque, claro, esta frontera busca que personas lleguen de manera irregular a Chile por pasos fronterizos desde Perú y también desde Bolivia, pero funciona hacia el otro lado. Si luego Chile continúa con esta segunda etapa de buscar expulsar migrantes irregulares de su territorio, no podrían ingresar al Perú justamente por estos pasos fronterizos irregulares ya detectados. Claro, y como ves, esto también le sirve a José Antonio Kast para iniciar su gobierno, inaugurar su gobierno con el tema migratorio, que ha sido una de sus ofertas de campaña más conocidas y replicadas. Se sube allí José Antonio Kast a la cabina de esa excavadora. Es un momento seguido, muy importante para las noticias en Chile. La migración venezolana generó un impacto a nivel de la sociedad chilena. La delincuencia extranjera también preocupa y estamos viendo en los primeros días de gobierno del nuevo presidente chileno la construcción de una zanja en la frontera. Está Leroy Maquera justo en la línea de frontera
con la cámara apuntando a Arica, donde Exacto. hay este movimiento, donde se empieza esta edificación, que en un primer tramo serán zanjas, ¿no? Leroy, contigo. Estamos aquí en la frontera entre Perú y Chile, aquí en la región Tacna, muy cerca de la línea de la Concordia ahora, y hemos sido observadores de lo que sucede habitualmente en la frontera. Sabemos que han llegado 50 efectivos de INOES para apoyar el control en la frontera por el lado peruano, y hemos sido testigos justamente de una intervención a 3 personas que intentaban ingresar al país de manera ilegal. Ellos llegaron hasta un hito en este sector muy cerca a la carretera panamericana y ellos optaron por regresar. Cuando estaban regresando a territorio chileno caminando, como llegaron hasta el hito, llegó una patrulla del ejército y han sido intervenidos, trasladados en una minivan de color blanco, como observan en la imagen, fueron trasladados a territorio chileno. Esta situación anteriormente no se podía ver, ahora el control es mucho mayor, hay retenes de la Policía Nacional a lo largo de toda esta zona de frontera y por el lado chileno está el ejército también en toda la frontera. Y hay que indicar que también ya los migrantes en sí no optan por venir por esta zona y buscan otras. Son muy pocos los que se arriesgan a ese tipo de intervenciones que hemos sido testigos. Los hemos observado prácticamente a más de 1 kilómetro desde el punto donde estamos nosotros, pero hemos podido registrar esas imágenes. No hay duda de que desde el primer momento en que José Antonio Kast asumió la presidencia, se observaron señales claras orientadas a enfrentar la migración ilegal hacia Chile, especialmente mediante decisiones ejecutadas con rapidez que apuntaron directamente a uno de los ejes centrales que había planteado durante su campaña. En ese sentido, la implementación de medidas como la construcción de zanjas en la frontera ha sido interpretada como una acción concreta en esa dirección, marcando una diferencia visible respecto del enfoque adoptado previamente por la administración encabezada por Gabriel Boric en relación con el control de los ingresos irregulares. Asimismo, la reacción frente a estas decisiones no solo se ha manifestado dentro del país, sino que también ha generado atención en el extranjero, particularmente en Perú, donde algunos reportes han destacado la rapidez con la que el gobierno de José Antonio Kast ha implementado este tipo de medidas en la frontera norte. Por consiguiente, ese contraste con el periodo anterior encabezado por Gabriel Boric ha sido mencionado en esos reportes, en los que se indicó que situaciones como las detenciones recientes no eran observadas previamente, agregando que estas acciones estarían influyendo en quienes intentan cruzar la frontera de manera irregular. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.